Hola, bienvenidos a la clase de esta semana. En esta ocasión vamos a revisar un poco ya lo que es el tema de Machine Learning aplicado a lo que es Big Data, ¿ok? Como ya hemos venido trabajando, hemos venido pues usando Spark como el framework, digamos, más importante para lo que es todo lo que es Big Data. Pero particularmente el API de PySpark, es decir, basado en Python, es el que ha sido pues nuestro instrumento de trabajo principalmente. Así que pues que en esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que es este API, este framework, y ahora vamos a hacerlo un poco más orientado a lo que es aprendizaje automático. ¿Ok? Muchos de los conceptos que vamos a ver en las próximas dos clases son conceptos que ustedes ya pues han revisado un poco, principalmente en lo que es el curso de aprendizaje automático anterior. Sin embargo, aquí lo vamos a ver desde una perspectiva, de nuevo, de Big Data. ¿Ok? Significa que hay cosas distintas, significa que pues a nivel de programación hay algunos aspectos que debemos considerar y bueno, de eso va a tratar un poco pues estas dos lecciones que vienen. ¿Sí? En esta primera, pues nos vamos a enfocar un poco en lo que es, pues, fuentes de información de la librería, que siempre es importante la documentación. Así como en aprendizaje automático vimos que teníamos un poco lo que es scikit-learn, que eras como API, TensorFlow como framework. Siempre la documentación es importante cuando queremos hacer principalmente dos cosas. Tenemos una tarea específica, queremos validar un algoritmo específico, entonces, bueno, buscamos un poco cómo es la característica o la forma en que se configura o se programa, perdón, ese algoritmo dentro del framework específico. ¿De acuerdo? Y también por otro lado, siempre es muy válido el tema de los ejemplos. Los ejemplos son fundamentales y es importante siempre pues encontrar fuentes para ver un poco, digámoslo, cómo es que se debe, digámoslo, enfrentar un problema a partir de una situación específica. Entonces vamos a enfocarnos un poco en esas dos partes para básicamente pues determinar un poco algunas cosas interesantes, ¿ok? Vamos a empezar tal vez con lo más importante, que es la fuente de información. Aquí lo que tenemos pues es una página de Google. Normalmente lo que uno hace es que simplemente busca aquí en la página MLlib, por ejemplo, ¿verdad? MLlib, PySpark, por ejemplo, para que nos dé información pues, relevante a lo que es esto. Y ahí encontramos pues diferentes fuentes de información. Obviamente pues yo creo que todos tenemos la última versión. Si se tiene alguna versión distinta pues es importante buscarla, pero en esencia es esta página que dice Main Guide, ¿ok? Aquí es donde nosotros entramos y básicamente pues tenemos lo que es la guía principal de todo lo que es la librería de Machine Learning, particularmente basado en lo que es Spark, ¿ok? Aquí pues cosas importantes que podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es estadística básica. Recordemos que tal vez es algo que no hemos mencionado. La herramienta PySpark no solamente con MLlib podemos lógicamente hacer algoritmos de aprendizaje automático, sino que también tenemos estadística básica. Okay, entonces es muy importante, por ejemplo, que ustedes la revisen en caso de que, bueno, ustedes ya llevaron un curso de estadística para ciencia de datos. Supongo que tal vez en ese curso revisaron aspectos que tengan que ver con correlación, pruebas de hipótesis, ¿verdad? Un poco de lo que es diseño de experimentos. Bueno, hay una gran variedad, digámoslo, de información, de aspectos que se pueden llevar a cabo con lo que es temas de estadística. Entonces, tal vez ahí es importante que le den una mirada. Ok, lo que son fuentes de datos también, pues siempre es muy importante, ¿verdad? Lógicamente nos ubicamos en Python, que es básicamente pues el PySpark, nuestra principal metodología de programación para lo que es la creación de data frames de Spark, ¿ok? Un poco de pipelines, ¿verdad? Información sobre estos temas, ¿ok? De transformaciones, parámetros, frames de datos, de nuevo, ¿verdad? Aspectos importantes, ¿ok? Un poco de lo que vimos la vez pasada en cuanto a lo que es transformaciones, manejo de ciertos features. Bueno, aquí pues lógicamente va a encontrar información de todo tipo, desde un poco lo que es la teoría detrás de cada una de estas herramientas, hasta lo que es un poco la programación, ¿ok? Eso, digamos, son algunas cosas pues interesantes por acá. Clasificación y regresión, recordemos que son las tareas pues más importantes, ¿de acuerdo? Que, bueno, más populares, digámoslo así, las más básicas para empezar. Si tenemos que buscar algún algoritmo importante de clasificación, bueno, aquí tenemos todos los detalles importantes que tienen que ver con eso, ¿ok? Por ejemplo, regresión logística,
árboles de decisión, gradient boost, todo este tipo de métodos, pues lógicamente ustedes pueden darle una mirada para que, por ejemplo, Random Forest, ¿ok? Un poquito aquí, ¿verdad? Lo que es la programación, ¿ok? Ahí para ver un problemita básico, todo lo pueden encontrar por acá. ¿Okay? A nivel de clustering también, recordemos que clustering apunta un poco más que todo a lo que es aprendizaje no supervisado. ¿Ok? Entonces, eso también lo podemos hacer un poco con lo que es MLLib, ¿sí? Filtrado, esa es otra tarea bien común en todo esto, entonces es importante ahí también que le den una mirada. ¿Ok? Y bueno, y también aquí pues algunos temas que tienen que ver ya con lo que es propiamente lo que es ya métodos más particulares, lo que es afinamiento, selección de modelos específicos, etcétera, y inclusive una sección de tópicos avanzados, ya pues para hacer ciertas cosas que ya son un poco más avanzadas en el área de Machine Learning, aplicada a lo que son grandes cantidades de datos, es decir, Big Data. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí un poquito, ¿verdad? En el Main Guide, que le den una mirada, yo creo que siempre es importante eso, ¿verdad? Eh, para, digámoslo, poder, como les digo, ¿verdad? Entender un poco cómo se maneja aquí el tema de los algoritmos en particular y cómo se maneja también un poco lo que es el tema propiamente de lo que es ejemplos clásicos que nos pueden servir de mucho, ¿ok? En esta parte que vamos a ver ahora, vamos a hacer un ejemplo típico de clasificación, ¿de acuerdo? La información pues ya va a estar propiamente en el sitio de GitHub para que ustedes puedan jugar con esta parte, ¿ok? Y vamos a analizar un caso, como lo repito, de clasificación típico usando MLLib, ¿ok? A este notebook le hemos denominado Intro to Machine Learning Big Data, ¿ok? Ahí es donde vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? El folder de esta semana va a estar compuesto de dos archivos. Uno va a ser la notebook y otro va a ser el archivo de datos, ¿ok? Donde van a estar los datos en cuestión, ¿de acuerdo? Por razones que se van a dar cuenta ahorita más adelante, no vamos a ejecutarla como normalmente la ejecutamos, que la llevamos paso a paso, digamos, y vamos corriéndola en caliente, sacando errores, entendiendo qué potenciales aspectos nos pueden confundir, obligarnos a cometer un error, cosas de ese tipo, sino que ahora ya la notebook pues está ejecutada, entonces vamos a irle haciendo un barrido general hasta el final para que ustedes la puedan validar. Y como les repito, ahorita se van a dar cuenta por qué no la vamos a correr en tiempo real, ¿de acuerdo? Le repito, un ejercicio básico de clasificación y posteriormente vamos a estar viendo algunas otras cosas, ¿ok? Vamos a estar viendo algo que tenga que ver con lo que es ya propiamente aprendizaje supervisado, vamos a ver algunos algoritmos en cuestión, ¿ok? Van a darse cuenta que la metodología que se lleva es muy similar a la que vimos en aprendizaje automático, pero definitivamente lo que es la programación es, pues, digámoslo así, bastante distinta. Entonces es por eso nos parece oportuno darle un foco importante a esta parte para que ustedes de cara al proyecto puedan estar en capacidad de no tener dificultades en esta parte. ¿De acuerdo? Tal vez aspectos importantes un poco, ¿verdad? Como siempre, entender cuáles son los datos, qué es lo que representan estos datos, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar un conjunto de datos con información de clientes que han aplicado préstamos bancarios, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener un montón de features que corresponden a características de estos clientes y la clase o salida del sistema de ML va a ser básicamente un 1 o un 0, donde eso representa si se le dio, si se le otorgó, perdón, o no se le otorgó el préstamo a esa persona. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos de nuevo, ¿verdad? Vamos a entrenar a un algoritmo de clasificación para entonces poder posteriormente, a partir de esos features de una persona específica, estar en capacidad de poder predecir si esa persona va a ser un 1 o un 0. Es decir, va a ser una persona a la cual se le negó el préstamo o bien va a ser una persona a la cual se le aprobó el préstamo. ¿Ok? Entonces, eso es un poco el origen de los datos y los datos que vamos a utilizar. Entonces, para estar al tanto de ese tema. A manera muy general, sí, y como un repaso, siempre es importante, ¿verdad?, recordar las partes mínimas, las partes básicas de cualquier problema de aprendizaje automático, ¿ok? En este caso, si alguno no lo recuerda, si alguno se le olvidó ya, digámoslo, la estructura básica de un problema de aprendizaje automático, que lo cual sería una pena, ¿verdad?, porque es algo que, tal vez es lo más importante que se deberían de llevar de este programa, la estructura básica de enfrentamiento de cualquier programa de ciencia de datos, entiéndase, de aprendizaje automático. Entonces es importante que le revisen, le den una mirada, porque aquí, digámoslo, no vamos a verlo con tanto detalle, ¿de acuerdo? Esos detalles ya los vimos en el curso de aprendizaje automático. Y ahora pues nos corresponde enfocarnos en lo que es el nuevo paradigma de programación,
y las nuevas librerías, ¿de acuerdo? No vamos, como les repito, a entrar en mucho detalle en esa parte, pero si alguien tiene alguna dificultad o no se acuerda de algo, inmediatamente pues recomendado que le dé una mirada por lo menos a las dos clases primeras que vimos de aprendizaje automático en cuanto a lo que es arquitecturas y metodologías generales, y por supuesto una repasada también a lo que es la parte de aprendizaje supervisado. Eso va a ser fundamental, ¿de acuerdo? Y pues por supuesto Deep Learning, de paso, ¿verdad? Sería importante que también le dieran una mirada. En términos generales, las partes fundamentales para ejecutar cualquier problema de aprendizaje automático, la primera es cargar los datos. Recordémoslo que en el caso de aprendizaje automático para problemas de no Big Data, ¿okay? Es decir, problemas de tamaño normal de datos, pues la carga de datos es bastante similar, bastante común y bastante simple. Aquí en este caso nosotros pues vamos a tener cargas de datos utilizando diferentes métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, los más populares son los que vimos en la clase anterior. El método de batching y el método de streaming, particularmente el método de streaming estructurado. ¿De acuerdo? En este caso, pues lógicamente como nos vamos a enfocar en un problema de clasificación con miras a lo que es el paradigma de programación, vamos a cargar un set de datos normalmente. ¿De acuerdo? El paso siguiente, pues lógicamente, es llevar un análisis exploratorio de los datos. Recuerden que esta parte es fundamental porque aquí es donde nosotros vamos, por ejemplo, en el caso de que sea un problema que nosotros no conozcamos en su totalidad, veamos que en este caso ya el problema nos lo están dando claramente, features que representan características del cliente y una salida que representa si se le otorgó o no el préstamo. Si a nosotros nos dieran esos datos, tal vez de repente no tenemos claro cuál va a ser nuestra clase, no tenemos claro cuáles van a ser los features más relevantes y más importantes de este problema. Entonces, el análisis exploratorio en un problema de ese tipo es fundamental porque nos va a dar el siguiente paso, que es la extracción de features y clases que son relevantes para el problema en cuestión. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Cuando sí conocemos la naturaleza del problema, como en este caso, pues evidentemente no vamos a llegar a lograr eso porque ya no nos están dando. Podríamos hacer algunas variaciones, no hay ningún problema. Eso, de nuevo, va a depender muchísimo de la naturaleza del problema. Pero en esencia es muy importante para entender, por ejemplo, cómo están distribuidos los datos, cuántos datos son, qué representan esos datos, cuántas clases, por ejemplo, si es un problema binario como este. ¿Qué me refiero con un problema binario? Bueno, un 1 o un 0 a la salida. Se le negó, se le aprobó el préstamo. En el caso de los problemas binarios, entender un poco tal vez cómo está el balance de nuestros datos que nos están siendo dados. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos en el cual tenemos 10.000 muestras y son 9.995 categoría 0 y solamente 5 categoría 1, estamos claramente ante un escenario de desbalanceo de datos. ¿Qué nos dice esto o qué es lo que nos ayuda a llegar a esa conclusión? Bueno, un análisis exploratorio. Entonces, el análisis que es exploratorio definitivamente no podemos obviarlo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, aun cuando nos dan el problema ya definido como tal. ¿Ok? Entonces, es algo que vamos a repasar y ver cómo se hace con nuestra librería de MLLib. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos un conocimiento adecuado de los datos, procede ahora a ejecutar transformaciones de datos en caso de ser necesarias. ¿Cuáles son las transformaciones más lineales? Bueno, todas las que vemos también en el curso de aprendizaje automático. La estandarización, la normalización, llevar los datos a una distribución normal, llevar los datos a una escala única, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Ok? Datos categóricos, por ejemplo, cuando queremos representar datos que representan categorías, los llevamos a un vector. Recordemos que eso es algo pues, que vimos en el curso de aprendizaje automático. Y para los que no se acuerdan cómo se llama esto se llamaba One Hot Encoding. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si estas cosas se les están olvidando, es importante que hagan un repaso importante de lo que implica cada una de estas cosas de cara al problema en cuestión. ¿Ok? Siguiente tarea que tenemos, dividir los datos en training y testing, ¿de acuerdo? Recordemos la regla, 80-20 es como lo más normal, pero puede ser 75-25, puede ser 70-30. Son aspectos que inclusive en muchas ocasiones nos vienen a resolver un poco el problema de obtener un mejor desempeño del algoritmo. ¿Okay? Recordemos que en algún momento vimos en aprendizaje automático un problema que tenía que ver con las calificaciones de admisión de un estudiante. Era un problema que en la parte de lo que era el análisis exploratorio nos dimos cuenta que no había un límite de decisión claro o bien definido, sino que los datos estaban como revueltos. Y cuando lo hicimos en esa clase nos dimos cuenta que
variando los algoritmos, variando los hiperparámetros, variando o combinando algunas cosas, no pasábamos de cierto límite y si subíamos, subíamos muy poco. Uno de los aspectos que nos permitió subir fue precisamente el variar el rango entre el training y el testing. ¿De acuerdo? Entonces, a veces eso resulta ser una herramienta importante y definitivamente lo es para la parte de entrenamiento y testing, ¿ok? Recordemos que en la parte de Deep Learning, normalmente cuando yo manejo redes neuronales, yo tengo un tercer set adicional, que es el test de validación, ¿de acuerdo? Entonces, para validar precisamente el modelo neuronal, entonces en ese sentido, pues ahí aplicarían 3 divisiones de datos. ¿De acuerdo? En este caso, pues nos vamos a enfocar solamente en una de training y en otra de testing. ¿Ok? Siguiente paso, fundamental, entrenar y evaluar el modelo. Eso es vital también. Lógicamente vamos a entrenarlo, lógicamente vamos a evaluarlo y vamos a hacer las modificaciones que sean necesarias para poder mejorarlo. Y eso es precisamente el siguiente punto. Ajuste de hiperparámetros. ¿Ok? Recordemos que los hiperparámetros son los valores que yo puedo modificar dentro de un modelo de aprendizaje automático. ¿Sí? Son los valores que yo defino, los valores con los que yo juego, los valores con los que yo creo rangos y creo curvas para ver cuáles de esos rangos, de los valores de ese rango, perdón, son los que me ofrecen el mejor desempeño o la mejor clasificación o los errores mínimos, dependiendo del algoritmo que estemos utilizando. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos claro. De nuevo, si ya se les había olvidado, un repaso a esa parte de introducción en lo que es la arquitectura de aprendizaje automático es prácticamente obligatoria para el éxito de esta parte. ¿Ok? Y bueno, al final del día, con la modificación de los hiperparámetros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un modelo que vamos a denominar el modelo final, que va a poseer los mejores parámetros. ¿Y qué son los parámetros? De nuevo, lo que ya no podemos modificar nosotros manualmente, sino que el algoritmo, a partir de los hiperparámetros que hemos definido, define esos parámetros a nivel interno. ¿De acuerdo? El caso más ejemplar, digamos, el caso más conocido, es el caso de las redes neuronales, donde yo tengo entre los hiperparámetros, por ejemplo, lo que es el número de neuronas artificiales o de perceptrones, lo que es el número de capas, lo que son las funciones de activación y otra serie de valores adicionales. El learning rate, por ejemplo. ¿Ok? Con toda esa combinación de hiperparámetros, yo voy a definir los parámetros que me van a construir el mejor modelo. ¿Y cuáles son los parámetros clásicos de una red neuronal? Los pesos, ¿ok? Los weights. Entonces, eso es importante tenerlo claro de cara a lo que sigue ahora en cuanto a lo que es esta parte de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, eso es un poco una pequeña introducción, un pequeño repaso muy rápido para entender lo que sigue a partir de ahora. ¿Ok? Y muy básico, ¿verdad? Esto es súper básico. Ven que esto es prácticamente resumir las dos clases que vimos, arquitectura e introducción al aprendizaje automático, en básicamente como 15 minutos. ¿Ok? Entonces, eh, problemas en esta parte, les repito, favor recurrir un poco a revisar la información del curso de aprendizaje automático para que eso quede claro. ¿Ok? ¿Y por qué tiene que quedar claro? Bueno, porque recuerden que la segunda parte del proyecto final va a estar asociada a esta temática. Entonces es muy importante que no quede duda alguna de lo que está ocurriendo por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, analicemos, como les digo, un poco aquí lo que es la notebook para entender un poco cómo es que vamos a empezar a introducir este tema. ¿Ok? Lo primero que hacemos es lo que ya hemos venido haciendo en absolutamente todas las notebooks que tienen que ver con lo que es Spark, ¿ok? Que es la iniciación de lo que es el objeto Spark, ¿ok? La sesión, ¿ok? Y aquí le vamos a llamar a este problema clase binaria, ¿ok? Recordemos por qué le llamamos clase binaria, porque nuestra clase es un 1 o un 0. Se aprobó o no se aprobó el préstamo del cliente a partir de los features especificados. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Es prácticamente lo que van a hacer en absolutamente prácticamente todas las notebooks que tengan que trabajar con Spark o con PySpark. ¿Okay? Seguidamente, pues lo que hacemos es, en este caso, como lo repito, cargar los datos, ¿verdad? Para crear una estructura de datos en Spark, es decir, la estructura del data frame Spark. Recuerden que nosotros tenemos varios tipos de data frames. Spark es el que estamos creando acá. Y el otro que trabajamos anteriormente es básicamente el data frame de Pandas. Entonces es muy importante crear aquí el data frame de Spark. El archivo es un archivo CSV, ¿ok? ¿Cómo se pone variables? Se llama classification data. Ese va a estar también en el Forden y vean que la lectura que hacemos acá es una lectura totalmente ya conocida y normal, como lo hemos visto.
¿de acuerdo? Entonces aquí pues todo perfecto con esta parte. Seguidamente, ya con los datos cargados, con la sesión de Spark ya habilitada, lo que corresponde ahora es básicamente hacer una exploración de datos. Como ya nos están dando el problema, como ya claramente nos están diciendo que son un montón de features para un problema específico de clientes bancarios y nos están diciendo que la clase es el sí o el no al préstamo, entonces lo que corresponde aquí es como revisar un poco los tamaños, revisar un poco el esquema, revisar un poco cuáles son esos features. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer acá. Y lo que hacemos es básicamente, pues primeramente, ver un poco el tamaño de los datos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el comando de print, que es básicamente con la operación conteo, ¿ok? Del data frame, definir un poco cómo está el tamaño de las columnas. ¿Ok? Entonces aquí vemos que tenemos básicamente 46.751 datos, ven que son una cantidad interesante, una cantidad importante, y tenemos más o menos 12 columnas. O sea, en otras palabras, tenemos aproximadamente 11 features y tenemos un elemento de clase que es nuestra salida. ¿Ok? Si queremos ver un poco, digámoslo, el tipo de dato del cual estamos hablando, pues lo que hacemos es imprimir el esquema de ese conjunto de datos. Y de aquí ya nosotros podemos ver un poquito acá de qué datos son los que estamos hablando. Tenemos el long ID, ¿verdad? Uno tal vez podría pensar, quizás no sea tan relevante para nuestro esquema de aprendizaje automático, porque en esencia es un número de transacción, digámoslo, ¿verdad? Un número de préstamo. Entonces, de repente no tenga mayor relevancia en determinar si se le presta o no a esa persona, por lo menos en principio. Son cosas que nuestro análisis exploratorio ahorita está, digámoslo, arrojándonos. El propósito del préstamo quizás sí, porque tal vez algunas personas tengan un propósito, digámoslo, más relevante que otro, ¿sí? Entonces quizás el propósito sí sea algo importante de considerar acá, ¿ok? Y vean qué interesante, ya aquí estamos viendo cosas. Vemos que el propósito, lógicamente, es una frase o una palabra. Probablemente sea vivienda, estudios, inversión, no sé, una palabra. Entonces, desde ya estamos notando acá que nuestra variable propósito del préstamo, probablemente estamos viendo dos cosas. Número uno, probablemente tenga un peso importante en la cuestión. Probablemente tenga un peso importante en nuestro problema. Y número dos es un string, es una palabra. Entonces es una candidata importante a ser modificada. Es decir, a que se convierta de una variable categórica a una variable vectorial a través del algoritmo de one-hot encoding. ¿Ok? Porque probablemente vamos a tener algunas categorías, pero para nuestro modelo de aprendizaje, el string no es absolutamente nada, no representa nada. Y vamos a tener que hacer esa transformación de categorización. ¿Ok? Entonces, estas cosas de nuevo son cosas que vamos aprendiendo aquí en el camino a través de nuestro algoritmo, a través, perdón, de nuestro análisis exploratorio. ¿Ok? Por acá tenemos, ¿verdad? Otras variables, como por ejemplo la variable que sí es o no su primer préstamo, tal vez sea también importante, ¿ok? El límite de la tarjeta de crédito que posee el cliente, el promedio, ¿ok? La cantidad de ahorros y otras cosas, ¿verdad? Si está empleado, si está unemployed, por ejemplo, si tiene trabajo, si no tiene, no. El salario anual, lógicamente otra variable importante, ¿ok? La edad también, probablemente la edad sea un factor determinante en esto. Número de dependientes, por ejemplo, también, eso es importante. Y finalmente tenemos la etiqueta de salida, es decir, un integer que va a ser pues un 0 o un 1 y nos va a determinar básicamente ese accionar del banco en el sentido de que se le presta o no se le presta a ese cliente el dinero. ¿Ok? Aquí tenemos pues, otra forma, digámoslo, también de verlo, ¿verdad? Por DF columns. Aquí también es otra forma de verlo diferentemente. ¿Ok? Hacemos un poquito aquí la visualización de datos con lo que es el DF Show. El DF Show, recordemos que lo que hace es que nos muestra el encabezado, digamos, los primeros datos de nuestro set de datos. Eh, Aquí hay un detalle importante y es el tema del orden, ¿verdad? Dependiendo del browser que ustedes tengan, dependiendo de las versiones de Jupyter Notebook, a veces cuando tenemos un tipo de problema de esta naturaleza, con palabras muy grandes, columnas con títulos grandes, o con muchísimos features, pasa algo como lo que estamos viendo en este momento, que es complejidad a la hora de visualizar los datos, ¿ok? Entonces el DF Show, el Data Frame Show, pues es como digamos, lo trivial, lo lógico, es el primer intento que hacemos para visualizar los datos.
Pero definitivamente observen esto, o sea, se ve terriblemente feo, se ve fatal, ¿ok? Casi no se entiende mucho, de hecho no se entiende muy bien a qué categoría pertenece, hay que hacer un esfuerzo grande para saber, por ejemplo, este cero a quién pertenece. Aquí claramente pues este A1, A2 representa el Long ID, pero está un poco extraño, ¿verdad? Ven aquí el lone purpose, el propósito personal, emergencia. Está complicada la lectura de esto, ¿ok? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos con muchísima frecuencia, que probablemente ustedes lo notaron en la parte de streaming, es hacer la impresión de la información, pero a través de lo que es un data frame de pandas, ¿ok? En otras palabras, hacer como una transformación visual de lo que estamos mostrando en un Pandas Data Frame. Entonces, vean que aquí, si lo hacemos, pues la información es un poco más ordenada. Vean que ya aquí es más fácil entender el Loan ID, el Loan Purpose, si es el primero, o si es una variable binaria también, si es el primero o no es el primer préstamo, el límite de crédito, etcétera, etcétera, todos los datos que hemos venido hablando, ¿verdad? Si está empleado, si no está empleado, si no, perdón, si tiene trabajo o si no tiene trabajo, ¿okay? Si está empleado o no está empleado, lo dije bien. La edad que tiene, ¿verdad? El número de dependientes y la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? 0, no se le dio el préstamo. 1, sí se le dio el préstamo. ¿Ok? Entonces, eso es importante a la hora de visualizarlo. Y recuerden que el HIT, pues evidentemente aquí nos muestra los primeros 5, pero bueno, tengo 47,000 datos. Yo puedo aquí representar el rango que me interese, los primeros 20, los primeros 100, los primeros 1000. Bueno, eso es algo que yo definitivamente pues estoy en capacidad de seleccionar con la variable que yo coloqué aquí en HIT. ¿Ok? Este es importante también a veces hacerlo, el describe, recuerden que lo hemos venido utilizando varias veces, más que todo pues para lo que es el análisis de los datos exploratorios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos temas que tienen que ver con lo que es la media, los máximos, los valores mínimos, las desviaciones estándar. Eso es en caso de que nosotros queramos pues tener algún tipo de visibilidad de esos datos, ¿ok? No siempre se utiliza, no siempre es algo, digámoslo, importante, pero si el ejercicio requiere algún tipo de conocimiento estadístico desde la perspectiva de los datos, bueno, pues es fundamental entender ese detalle. ¿Okay? Entonces el describe de nuevo nos viene a solventar un poco esa tarea que está ahí. Validamos un poco la distribución de las cantidades de la clase a la salida, lo hacemos mediante este comando, ¿verdad? Un poco lo que les decía. Sí, si nosotros encontramos que tenemos 100 variables y 95 pertenecen a una categoría y 5 pertenecen a otra, de nuevo estamos ante un escenario en el cual vamos a tener problemas. ¿Por qué problemas? Porque nuestro dato está desbalanceado. Es un problema serio, entonces ahí vamos a tener dificultades. Observemos acá que el dato parece ser que está pues bastante bien, digámoslo, ¿verdad? Tenemos 30,000 que están más o menos en 0 y un poco más de 15,000, es decir, un tercio pertenecen a la categoría 1. Son datos que, bueno, definitivamente no están necesariamente, digámoslo, totalmente balanceados, pero no están mal tampoco, ¿sí? Es un número bastante bueno que nos puede servir ahí, ¿verdad? En esta parte. ¿Qué otros detalles podemos hacer? Esta es una pregunta bastante típica. Por ejemplo, que ya sé que un tercio, digámoslo, de los clientes sí obtuvieron el préstamo y 2 tercios no lo tuvieron. Ok, estamos claros en eso. Pero, por ejemplo, recordemos que tenemos una variable acá que se llamaba propósito del préstamo, ¿verdad? ¿Cómo estará esa distribución? Eso es algo que tal vez sea interesante ver, como para entender la mayor cantidad, digámoslo, de solicitudes que se hacen. Y bueno, eso básicamente lo hacemos de la misma forma que lo hicimos aquí arriba con label, pero ahora lo hacemos más bien por group by loan purpose. ¿Okay? Y vemos aquí, por ejemplo, las categorías. Ven que tenemos 5 categorías. Personal, un préstamo personal, un préstamo para operaciones, un préstamo para comprar propiedad, probablemente sea para préstamos hipotecarios, y un préstamo de emergencia. ¿Okay? Ven que los 3 predominantes son los 3 que les comenté que están aquí de último en la tabla y los otros 2 pues son un poco menores, ¿ok? Siendo los préstamos hipotecarios para compra de propiedades los que son más solicitados, ¿ok? Entonces vean que aquí de nuevo un simple análisis exploratorio nos arroja mucha información. Supongamos que ustedes tienen esta información del banco y el banco básicamente le interesa entender qué es lo que está pasando con sus clientes, le interesa entender ciertas cosas. Vean que aquí en 10 líneas de código básicamente estamos obteniendo información bastante relevante y bastante importante para nuestra problemática. Entonces,
Este tipo de cosas, lo repito, la importancia de lo que es la, la, la importancia de lo que es el análisis exploratorio, no podemos nunca obviarla, ¿de acuerdo? Muy bien, ya entendemos un poco aquí, digámoslo, algunas cosas interesantes de lo que es nuestro set de datos. Entonces ahora, pues, ¿qué es lo que sigue? Recordemos que dijimos anteriormente en la introducción que procede cualquier tipo de transformación que haya que hacer. En este caso, pues, la transformación clave y típica es la transformación categórica a una forma numérica, es decir, utilizar one hot encode, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es invocar aquí a las librerías, ¿de acuerdo? En cuestión, ven que la librería pues es esta que vemos acá, PySpark ML Feature. Importamos varias cosas, importamos lo que es One Hot Encoder, que es el que vamos a utilizar, el String de Indexer y el Vector Ensambler. El Vector Ensambler es básicamente, eh, como la palabra lo dice, ¿verdad? Un ensamblador del vector. Es decir, en este caso yo no solamente tengo que hacer la transformación categórica, sino que una vez hecha, yo tengo que incluirla como parte de mi vector de features, ¿ok? Entonces, eso se hace ensamblando de nuevo el vector. ¿Y cómo lo ensamblo? Lo ensamblo con los features que yo considere más relevantes, todos, 4, 3 o 2, los que yo considere más relevantes, en conjunto con lo que es las transformaciones que he hecho, que en este caso corresponden a la variable categórica, ¿ok? Correspondiente al long purpose. Entonces eso es sumamente importante de considerar y ven que con este simple llamado ya tenemos las librerías por acá, ¿de acuerdo? Venimos por acá y bueno, aquí empezamos ya con todo este proceso de lo que es propiamente la transformación, ¿ok? Aquí pues les dejo el código para que le den una mirada, vean que es bastante sencillo, ¿ok? El data frame se toma, se extrae la parte que nos interesa, se le aplica el one hot encoder, ¿ok? Y luego se crea un data frame nuevo con esa transformación. Entonces, aquí pues tenemos básicamente una forma en que podemos visualizar todas estas variables, ¿ok? De lo que es la transformación de variable categórica a variable numérica, ¿ok? Por acá sigue ahora lo que es el ensamble del vector, ¿ok? Ya hicimos la transformación, ahora hagamos el ensamble, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, pues validamos, digámoslo, lo que son las columnas después del one hot encode, cómo quedaron, ¿ok? Ven que tenemos el label, el long index, el long purpose vector, ¿ok? Que es básicamente nuestro nuevo vector que hemos definido. Y aquí, pues básicamente, construimos nuestro vector completo, ¿ok? Lo construimos con las variables que consideremos importantes. Ven que, por ejemplo, aquí ya no está el ID del crédito o el número que identifica la transacción. Es definitivamente irrelevante, digámoslo, para lo que es esta parte. Pero sí tenemos, por ejemplo, la de que si es el primer préstamo, el límite de crédito, el promedio, los ahorros, que si tiene empleo o no, el salario anual, la edad, el número de dependientes y uno nuevo que ya no se llama Long Purpose, sino que se llama Long Purpose Vector. Y ven que lo hemos colocado aquí al final para ensamblarlo. Entonces, esa parte pues es súper importante que la tomemos en consideración. Y bueno, aquí entonces pues básicamente lo que tenemos es el esquema, pero ahora ya de este nuevo vector que hemos ensamblado, que igual se llama df. Ven que lo que hemos hecho básicamente es cargarlo y aquí darle la transformación y lo volvemos a llamar df. ¿Okay? Aquí de nuevo revisamos el esquema, que es en esencia lo mismo que hemos venido haciendo, lo mismo que hicimos anteriormente. Revisamos el esquema para entender que todas sean string, que sean integers, ¿verdad? Bueno, lógicamente es la del original, entonces sí va a seguir siendo string, ¿ok? Pero aquí ya el long purpose vector ya ahora es un vector. Ya hicimos esa transformación, ¿de acuerdo? Venimos acá y imprimimos los primeros resultados, en este caso son los primeros 20, ¿ok? Pero nótese que ya aquí ya tenemos el dato categórico, ¿ok? Véanlo acá. Ya tenemos ya no tenemos solamente el string de datos, sino que lo que tenemos aquí ahora es un vector que me va a representar esas categorías en diferentes espacios. Recordamos que eran 4 categorías, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Sí, correcto. Entonces aquí tenemos pues las diferentes categorías que son de nuestro interés. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el conjunto de datos que va a ser procesado por el algoritmo en cuestión, el algoritmo que vayamos a utilizar. Y entonces,
Esto es lo que se va a alimentar a nuestro algoritmo de, en este caso, de clasificación. Y aquí, pues, por supuesto, tenemos la etiqueta, el 0 o el 1, que representa si se le concedió o no se le concedió el crédito a este cliente. ¿Ok? Ahora, entonces, lo que hacemos es que vamos ya a pasar a lo que es la parte de aprendizaje automático, que es interesante porque en realidad para lo que son los efectos de este ejercicio se van a dar cuenta que no es tan complicado, pero la complicación podría estar en otro lado, que es, por ejemplo, como tal vez se lo estén imaginando, en la parte del procesamiento. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues aquí lo que hacemos es empezar a construir el modelo, donde básicamente lo que creamos es un data frame del modelo, donde vamos a seleccionar lo que vamos a incorporarle, que en este caso, pues lógicamente serían las entradas, que son los features que hemos elegido, y el label, que es la salida. ¿Okay? Para efectos de clasificación, pues vamos a invocar a lo que es la regresión logística. Vamos a utilizarlo, eso es que como la tabla del 1 o la tabla del 2 del aprendizaje automático. Entonces, pues es una forma interesante de empezar, ¿ok? Sin ¿cómo se dice? Sin tener que complicarnos mucho, por lo menos en estas primeras partes, ¿ok? Lo que procede luego es partir los datos. Vean que este es el comando que se utiliza para partir el dato, el random split, ¿verdad? Es no solamente hacer el split en la métrica que yo le diga, como en este caso 75-25, pudo haber sido 80-20. De hecho, son cosas que les recomiendo que ustedes jueguen a ver qué impacto tiene en el problema de clasificación este algoritmo o este split que hacemos, ¿ok? Y bueno, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve básicamente lo que es la porción de training y la porción de testing. O sea, bastante similar a cómo lo hacíamos bastante similar en cómo lo hacíamos en aprendizaje automático. ¿Okay? Exploramos un poquito lo que son los conjuntos de entrenamiento y el de pruebas, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es un conteo de partes. Venimos acá y vemos, por ejemplo, la cantidad de datos que tenemos en entrenamiento. ¿Ok? Aquí hacemos exactamente el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, donde de todos los datos validamos cuántos corresponden a unos, cuántos corresponden a cero en la etiqueta, es decir, en la salida, y los contamos. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero no del data frame, sino que ahora de todo el conjunto del data frame de training que acabo de partir. Y vemos que tenemos un buen balance para el ejercicio en cuestión. ¿Okay? Hacemos lo mismo para el testing. Ven que aquí pues tenemos una cantidad menor, lógicamente, porque corresponde al 25% de todos los datos. Y tenemos también un buen balance. Hacemos de nuevo un conteo de lo que son las entradas y las salidas. Entonces eso pues es sano, digámoslo, porque tenemos un conjunto de datos bastante balanceado. Venimos y le aplicamos la regresión logística, la aplicamos de esta forma, ven que es bastante similar como lo hacemos con Scikit-learn, ¿no? Simplemente lo aplicamos, le hacemos un fit del training data frame, ¿ok? Y podemos sacar algunas métricas, ¿ok? Podemos sacar algunos resúmenes de datos, podemos sacar lo que es métricas que tienen que ver, bueno, aquí tenemos la accuracy, ven que la accuracy anda como por un 89%, ¿ok? Bastante bueno para hacer el primer intento que hacemos. Tenemos el área sobre el ROC, ¿ok? Recordemos que el ROC es básicamente una área que se mide cuyo valor máximo es 1. Entonces, pues nuestro objetivo es acercarnos mayormente a 1. Vean que también se está acercando bastante bien, 0,95. Corresponde a un buen valor. Si el ROC no lo tienen ahí en el radar, les recomiendo darle una revisadita a lo que son las métricas para detectar más allá de la accuracy. El ROC es una de ellas. ¿Okay? Aquí tenemos un poquito lo que es el resumen de la regresión logística, pero particularmente con lo que es el precision por etiqueta. Aquí tenemos lo que es digamos, las que se clasificaron correctamente correspondiente a una categoría y las que corresponden a otra categoría. ¿Okay? Entonces ven que, por ejemplo, las que corresponden a lo que es la aprobación del préstamo, se clasificaron mejor que las que no se les dio el préstamo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que son importantes validarlas dentro de lo que es el algoritmo. ¿Okay? Lo mismo acá el recall. ¿Okay? Precision y recall son variables importantes en cuanto a lo que es la clasificación. De nuevo, una revisión tal vez a veces de esas métricas no cae mal a este punto. ¿Okay? Y de nuevo aquí también tenemos otro tipo, digámoslo, ¿cómo se dice? De visualización de lo que es, digámoslo, datos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la ejecución de la precisión, perdón, de la predicción, la probabilidad de que corresponda a una categoría o a otra, ¿okay? Esos son valores
importantes, ¿verdad? Vean que aquí, por ejemplo, pareciera ser que este es un vector de dos valores, pareciera ser que el primer valor, que es una probabilidad baja, es decir, probablemente sea la probabilidad de que sea cero, ¿ok? Y el otro valor, pues evidentemente no lo vemos acá en esta tabla, va a ser el que corresponde a uno, es decir, el más alto que pertenece a esta categoría. Entonces, esta es la parte de entrenamiento, ¿ok? Esto no lo pierdan de vista, es la parte del entrenamiento. Recordemos que es importante en este caso hacerlo por separado. Primero obtener métricas de entrenamiento y después obtener métricas de testing, que en esencia son exactamente las mismas. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio y estamos obteniendo valores también importantes, 89%, lo que es el accuracy, lo que es la parte del recall, lo que es el área bajo la curva, ven que también está bastante bueno. ¿Y por qué hacemos estas cosas a nivel de testing y a nivel de training? Bueno, precisamente para contestar esta pregunta que ustedes observan acá. ¿A qué caso corresponde? ¿Corresponde a un underfitting? ¿Corresponde a un fitting? ¿O corresponde a un overfitting? ¿Ok? Recuerden que la variable que nos responde a esta pregunta es el accuracy que yo obtengo tanto en training como en testing. ¿Ok? Cuando yo tengo un modelo totalmente perfecto, prácticamente en entrenamiento, pero nos da un valor bajo en testing, estamos ante un escenario típico de overfitting. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, ven que está bastante bueno tanto en training como en testing. 89 por acá, 89 por acá, hecho 95. Aquí están bastante bien. Este bajó un poquito el testing, pero bueno, se mantuvo siempre en un buen rango. Lo que nos hace pensar que está en fitting. Pareciera ser que sí está correcto la forma en que estamos operándolo. Los dos están bien. ¿Qué pasa cuando los dos están mal? Cuando tanto el training como el testing están mal, bueno, de nuevo, es un escenario en el cual estamos cayendo en underfitting. ¿Okay? Entonces, por eso es importante hacerlo de ambas formas, perdón, en ambos ámbitos, training y testing, para poder entender sobre cuál de los tres estamos cayendo, donde fitting es precisamente lo que andamos buscando. ¿De acuerdo? Si tuviésemos, por ejemplo, aquí un escenario de fitting, perdón, de underfitting o de overfitting, pues precisamente habría que validar, digámoslo, dependiendo de la complejidad del algoritmo y las opciones de hiperparámetros, al tuning, ¿ok? Hacer ahí una corrección específica para entonces, lógicamente, llegar al fitting, que es lo que a nosotros nos interesa. Esa parte también, de nuevo, es súper importante. Luego, estamos usando regresión logística, pues un método de clasificación bastante simple. Como les digo, la tabla del 1, la tabla del 2 del aprendizaje automático. Pero ¿qué pasa cuando hay que hacer validación de hiperparámetros? ¿Okay? Bueno, hagamos un ejemplo con un algoritmo un poco más complejo, tal vez no el más complejo de todos, pero sí tal vez dentro de los básicos uno de los más elevados, que corresponde a lo que es Random Forest. ¿Okay? Entonces vamos a validar un poco cómo está la perspectiva con Random Forest. De nuevo, hacemos la invocación de la librería mediante esta forma, PySpark ML Classification, e importamos el Random Forest Classifier. Vean que es bastante similar a la forma en que lo hacemos en Scikit-learn. ¿Okay? Construimos el clasificador y construimos el modelo. ¿Okay? El modelo tanto, digámoslo, de predicción como el modelo principal. ¿Okay? Recordemos que Random Forest tiene varios hiperparámetros, ¿ok? En este caso vamos a escoger pues algunos de los más comunes, los típicos, vamos a escoger tres, lo que es max depth, lo que es max means y lo que es num trees, ¿verdad? Son, como les digo, ¿verdad? De los más triviales que tenemos en este caso, ¿verdad? Normalmente en un curso, digámoslo, de este tipo, pues uno lo que hace inmediatamente acá es validar un poco a qué corresponde cada uno de estos hiperparámetros, pero bueno, siempre es importante recurrir a la literatura, así que se los dejo por ahí pues para que le den una mirada a la literatura, para que recuerden de qué hablábamos de máxima profundidad, de máximos beans y del número de trees, ¿ok? Ahí es importante que le den una mirada. Aplicamos pues cross validation, ¿verdad? Para el modelo. ¿Qué era cross validation? Recordemos, bueno, de nuevo, ¿verdad? Si no lo recuerdan, pues es importante que revisen el material de esta parte, ¿verdad? Cross validation es una forma en la cual yo pues creo diversos grupos de datos, ¿ok? Y a cada grupo yo le aplico un conjunto determinado de hiperparámetros, ¿ok? Es decir, por ejemplo, para max depth, yo ejecuto en diversos grupos un valor, luego otro valor,
luego otro valor, y luego obtengo resultados de cuál es el mejor valor que se comportó correspondiente a ese feature, perdón, a ese hiperparámetro que estamos determinando. Lo mismo para el siguiente hiperparámetro, escojo otro valor, escojo otro valor, escojo otro valor, y él va ejecutando el algoritmo para todos esos valores hasta que, pues, definitivamente nos da el mejor de todos esos valores que yo elegí. Esa parte la vemos acá, ¿ok? Vean que en MaxDepth, por ejemplo, pues aquí seleccionamos valores que andan en 5, 10, 20, 25, 30. En MaxBeans aquí andamos con 20, 30, 40. Y en Number of Trees escogemos 5, 20, 50, ¿ok? Esto es bien importante, este método de cross-validation, porque lo que nos va a arrojar como resultado de todo esto es básicamente el modelo óptimo, ¿ok? El modelo óptimo. Y el number of false es básicamente cómo partimos los datos, ¿ok? De nuevo, creo que es importante, si no recuerdan lo que era validación cruzada, que le den una mirada. En realidad el tema no es nada complejo, no es nada amplio, es bastante sencillo la regla, de hecho, pero es importante que si no lo recuerdan, pues le den ahí una mirada para refrescar un poco esa parte, ¿ok? Posteriormente, el algoritmo, como les digo, nos va a dar pues el mejor modelo. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que ven que teníamos, ¿cuántos valores teníamos al inicio? 40, un poco más de 45,000 valores, ¿ok? Y estamos ejecutando al menos una cantidad importante de pruebas con cross-validation. Es decir, esto es una prueba intensiva para una máquina de escritorio o para una computadora tradicional. ¿Ok? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo tengo una Mac profesional de última generación, con buena capacidad de procesamiento, con buena memoria, y me tomó más o menos 47 minutos entrenar este modelo y más de que entrenarlo, hacer la validación cruzada. ¿Ok? Entonces, si hay una máquina que es más liviana, pues les puede tomar 1 hora, les puede tomar hasta 2 horas. Y ahí vamos dependiendo del tipo de máquina. ¿Ok? Entonces, precisamente por eso no lo ejecutamos acá esta notebook en vivo, porque precisamente no queríamos, bueno, podíamos haberlo pausado, pero en realidad lo importante es hacer el recorrido de lado a lado aquí en lo que es la notebook para ver todas las partes de un solo, ¿de acuerdo? Entonces les recomiendo que lo ejecuten desde sus máquinas, desde sus casas, para que puedan llegar ahí a conclusiones interesantes de qué es lo que está ocurriendo por acá. Les repito, en mi caso, tomó un poquito más de 45 minutos llevar a cabo toda esta parte. Y bueno, como salida del modelo, del CV model, que fue el que creamos acá con todos estos valores, yo obtengo el mejor modelo, punto best model, para que me lo aplique acá. ¿Okay? Y entonces ahora con ese modelo, ¿ok? De entrenamiento, básicamente lo que yo hago ahora es ejecutar el testing. ¿Ok? Pero ¿con qué valores voy a ejecutar el testing? Y ya no lo voy a volver a hacer con estos mismos, porque ya determiné que para mi entrenamiento hay una combinación que funciona mejor. Entonces, yo me la voy ahora a jugar para hacerla esa combinación en la parte de testing, ¿ok? Esperando, pues, lógicamente tener los mejores resultados o resultados, digámoslo, bastante buenos respecto a lo que me darían otras combinaciones de datos. Entonces yo vengo, pues, por acá y ejecuto lo que es las predicciones y empiezo, pues, a obtener métricas, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes métricas que tienen que ver con lo que es el recall, lo que es el precision, ¿verdad? Denle una mirada a lo que es el recall y el precision, porque bueno, son variables que son importantes a la hora de determinar qué tan bien o qué tan mal está un modelo, más allá de la accuracy. Que eso, por cierto, es un detalle importante, ¿ok? Es un detalle importante comentarles que eh, el tema de el accuracy, pues es la métrica como como la más trivial, digámoslo, sí, la más utilizada. Pero en Big Data muchas veces el análisis requiere un poco más de profundidad, un poco más de detalles, y ese es detalles precisamente lo que nos lleva a lo que es otras métricas, como por ejemplo el recall, el precision, el área bajo la curva de ROC, el F1, hay muchas métricas por ahí, el R2, hay varias. Entonces, de nuevo, es importante que lo tome en consideración a la hora de hacer este tipo de estudios. ¿Okay? Y bueno, finalmente aquí hacemos de nuevo una tablita un poco más detallada de lo que son pues, las predicciones del modelo, ¿verdad? Pero lo hacemos en formato pandas y vemos acá pues diferentes valores, aquí lo hicimos para 20,
de lo que es el raw prediction y la probabilidad, ¿verdad? Recordemos acá que, bueno, evidentemente aquí ven la probabilidad de que sea 0 y la probabilidad de que sea 1. Ven que aquí pues la probabilidad de que sea 0 es de un 18% y que sea 1 es de un 81%. Aquí tenemos entonces predicho, se hace la predicción como si fuera un 1. Entonces, eso es importante si queremos hacer un análisis, por ejemplo, detallado de cuáles fueron los buenos, los malos. Vemos acá, por ejemplo, que es un 0. Vemos que para que sea un 0 fue de 85%, para que fuera un 1 es de 14%. Entonces, de nuevo, es importante, es importante para, digamos, estudios de ciertas predicciones, entender un poquito pues esa parte, ¿no? Y aquí tenemos en esencia lo que son el vector de features, la etiqueta, para entender un poquito esta parte que está por aquí. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esto es un ejercicio bastante sencillo de clasificación. En GitHub van a encontrarse ustedes esta parte, van a encontrarse ustedes ahí el tema que tiene que ver con clasificación. Les recomiendo que corran la hoja, ¿ok? La notebook, perdón, la ejecuten varias veces, hagan variaciones en los hiperparámetros en caso de que lo consideren oportuno y jueguen un poco con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, es un poquito lo que pues tenemos para lo que es esta semana, ¿ok? Esta semana pues no vamos a tener tarea precisamente porque, bueno, ya se hizo lo que es el enunciado del proyecto, el cual pues espero que hayan podido avanzar en algo, ¿verdad? Como siempre, el consejo que yo les digo, ¿verdad? No lo dejen para el final. Si a estas alturas no han tocado el proyecto final, si a estas alturas no tienen un set de datos, si a estas alturas no tienen visibilidad de cómo es una arquitectura de streaming para medición de tendencias de hashtags en Twitter, estamos mal. Así de sencillo, ¿verdad? Ya es momento de que por lo menos tengan el arranque, momento de que ya tengan esas primeras variables, esas primeras visiones de lo que viene, porque si lo dejan para el final, créanme que se les va a complicar más de la cuenta, ¿ok? Entonces háganlo tranquilos el trabajo, vayan ahí saliendo adelante y no lo dejen para el final. Ese es el mensaje, eso es claro, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a mandar ahí, ya tienen aquí lo que es el correo que les va a llegar, lo que es la parte de la notebook, lo que es la parte del set de datos. Y bueno, espero que esta información les haya sido de interés. Vamos a ver posteriormente temas que tienen que ver ya con aprendizaje supervisado. Y dependiendo de cómo andemos de tiempo, vamos a cerrar ahí con algo tal vez de Deep Learning. Vamos a ver cómo nos va. Pero en esencia, por lo menos la parte de aprendizaje supervisado, que es, digamos, lo más crítico, que eventualmente lo que se utiliza más. Entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio, trabajen en la tarea, perdón, en la tarea no, trabajen en el proyecto, no les va a quedar tarea para esta semana, entonces ven que creo que tenemos buen espacio para trabajar en el proyecto y tener unos buenos proyectos al final del curso. Que tengan una excelente semana y bueno, nos vemos en la próxima clase y ahí les estaré enviando la información respecto a esa clase. ¿Ok? Gracias.